buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy estoy reemplazando a Luis Vareiro, que bueno, ya se va a tomar unas vacaciones y me toca hacer el programa. Mañana también, mañana se va de vacaciones Estela Ruiz Díaz, así que me van a ver unos días haciendo el programa aquí en NPI. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene mucha relevancia, mucha importancia, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico y financiero. Las sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, a través de la Embajada Americana en nuestro país, contra Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, y contra Horacio Cartes, expresidente de la República, así como 4 empresas pertenecientes al expresidente Horacio Cartes. 2 de estas empresas están afincadas en Estados Unidos, las otras 2 en Paraguay, y por eso queremos hablar con protagonistas del mundo económico sobre las repercusiones y sobre todo las consecuencias que pueden tener estas medidas en el ámbito local, a nivel financiero y a nivel económico. Para eso invitamos esta noche a 2 economistas. Están con nosotros Wildo González, economista, estuvo casi una década en el Banco Central de Chile, prestando servicios en esa importante institución, y hoy presta servicios en una casa de bolsa, en una casa bursátil en nuestro país. ¿Qué tal, Wildo? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Víctor Raúl Benítez, economista. Él es profesor de posgrado en la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, economista aquí en nuestro país con su consultora. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Quiero preguntarles así, digamos, a vuelo de pájaro, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando se anunciaron estas sanciones? Desde su punto de vista, digamos, desde el mundo de la economía. ¿Qué pasa en nuestro país cuando 2 actores tan importantes del mundo político y también del mundo económico, como lo es Horacio Cartes en este caso, reciben este tipo de sanciones? ¿Wildo? Bueno, mira, la primera cosa que uno tiene en mente es la palabra incertidumbre y en todos los efectos que conlleva la incertidumbre. Haciendo un poco de contexto, ya que el programa se llama De Contexto, vamos a decirle. A los economistas ahora tenemos mucha atención en estudiar el efecto de la incertidumbre en la economía. Anteriormente era algo que estaba un poco perdido entre la literatura, ahora sabemos que tienen efectos nocivos. Y es algo que a mí me dio la idea de que con el ciclo que estamos, algo que siempre pasa acá en Paraguay, que cada periodo de elección la economía se contrae, y se contrae porque coincidentemente aumenta la incertidumbre. Hay medidas de incertidumbre que demuestran que cada periodo de elección hay un pequeño pic de incertidumbre, y eso hace que la actividad económica se ralentice. Y especialmente el causante de eso es la inversión. Ahora, pasando un poco, no directamente al evento de Cartes y Velázquez, la inversión se desacelera, no solamente por la instalación del nuevo gobierno, la incertidumbre que hay tanto del sector privado, también por la parte del sector público, eso hace que la economía se desacelere. A mí me pareció que esto podía tener un efecto bastante nocivo en la economía, en el sentido de que podía desacelerar bastante las inversiones. Mucha gente probablemente va a pensar más de una vez en realizar el proyecto de inversión que tenía, y que podía, de hecho, sentirse de manera muy rápida en la economía. O sea, tenía una idea de que el dólar podría haberse disparado bastante, a pesar de que está dentro de un tema de estacionalidad que ahora empieza a disminuir un poco por la estacionalidad que tenemos, muy ligado a la parte del desempeño del sector agrícola. Pero no pasó bastante eso. O sea, el dólar no aumentó como probablemente yo hubiera esperado para un evento de esta magnitud. De hecho, se mantuvo relativamente estable, hubo un pequeño pico en el día, pero después disminuyó. Y por el escenario externo tampoco pasó mucho. El riesgo país, el ENBI, se mantuvo prácticamente sin cambio y se movió de acuerdo a los pares que tenemos en nuestro grado de riesgo soberano. O sea, no se ve todavía por lo menos un impacto negativo que se esté materializando. Ahora sí, particularmente veo que el impacto de la incertidumbre sí se está materializando, pero no directamente ligado a eso, era algo que ya estaba pasando. Ahora, lo que puede llegar a pasar es que
pueda haber un efecto, o sea, a un evento que pueda gatillar a una no linealidad dentro de todo eso y que pueda amplificar ese efecto. Pero hasta ahora todavía por lo menos no está. Víctor. Yo creo que Horacio Cartes no es luego muy grande en la economía paraguaya. Hay un mito de que, tal como dice Wildo, iba a haber corridas, desempleo. Nada va a pasar. Él es el número 26 en los aportantes del impuesto a la renta en Tabesa, por ejemplo. 2 millones de dólares es todo el aporte de Tabesa a la economía paraguaya en términos netos, que es el impuesto a la renta que paga Tabesa. Estuve mirando el ranking de la SED. Por otro lado, no más de 5.000, 6.000 empleados como mucho tiene. Sobre 3.400.000 trabajadores en Paraguay es ínfimo. Eso es para que la gente se tranquilice y tal como dice Wildo, nosotros esperábamos que sea una repercusión mayor en la cuestión económica, a pesar de que la economía y la política son inseparables, ¿verdad? No se puede separar, estudiar lo uno separado de lo otro. La economía paraguaya va a crecer. Esta es una economía que no depende luego de que haya muy buenos empresarios porque funciona el sol y funciona el agua. Va a llover, está lloviendo, hoy llueve y vamos a tener una buena cosecha, vamos a crecer 5% más o menos. Y las crisis que las tenemos, como dice el Banco Mundial, son crisis superpuestas que estaban antes de esta sanción. A mí no me gusta decir declaración porque el Departamento del Tesoro no juzga, sanciona nomás ya. Sí. Porque es una, ¿verdad? El que juzga es el Departamento de Justicia. Acá no hay legítima defensa, nada. En mi territorio yo mando, dicen ellos. Y este tipo es una amenaza. Él es presidente, vamos a tratarlo con respeto. Y el señor vicepresidente en ejercicio son amenazas a la estabilidad de sistemas políticos y económicos, ergo tarjeta amarilla. Así nomás es. No, acá estamos reclamando legítima defensa. Eso. Yo creo que no va a pasar nada. Estuve mirando, él tiene 70 RUCs más o menos. Él y sus empresas conexas. Sí. 3 nomás las que andan. Todita el resto le debe plata a él. Él es un banco. Tiene 182 millones de dólares, se le debe a él, según su declaración jurada, que es pública. Yo como ciudadano estoy hablando, no estoy hablando como abogado ni nada. Como ciudadano preocupado, como dice Wildo, por la incertidumbre económica, yo tengo clientes que trabajan en el mundo de los negocios, sector privado. Tengo mi señora, que es industrial, que me consulta gratis, encima le tengo que dar Vale. le tengo que dar los consejos. Y ella me dice, ¿va a pasar algo? No va a pasar nada, no hay ninguna corrida bancaria, no hay nada. Él tiene 5.000 empleados, sobre 3.400.000 es nada, 2 millones de dólares nomás es lo que aporta. 3 empresas de sus 70 nomás son las que realmente andan. El resto son shelters de deudas y de pagarés que él guarda. El Banco Basa no pasó nada, es un banco que tiene 2 clientes grandes nomás en depósito, donde es él e IPS. Allí puede haber un riesgo. IPS tiene buena plata adentro y dentro del mercado crediticio Basa es nada, 2% más o menos. O sea, acá, si vos lo que quería que yo te diga, esto va a temblar todo, no va a temblar nada. Al contrario. Todo tranquilo. Al contrario. Y Wildo lo acaba de decir, que él es macroeconomista, yo lo respeto mucho, es mi compañero de trabajo, a veces hacemos simulaciones de onda nomás, tomando cerveza, y él me muestra sus modelos. Y él hace nowcasting, él es muy humilde nomás, que es el pronóstico de lo que está pasando conforme al pasado reciente y el futuro inmediato. Y la otra vez me mostró unos análisis muy interesantes que él tiene sobre la incertidumbre. La incertidumbre ya estaba instalada, como bien él lo dijo, por la elección y por las crisis superpuestas que según el Banco Mundial están nomás luego ya guerra, etcétera. Hasta ahí te puedo decir por ahora. No, de hecho, creo que trae mucha calma el análisis que están haciendo ustedes, porque nadie quiere que aquí haya inestabilidad en el mundo económico y financiero, porque las acciones que puedan haber tenido 2 actores políticos que son sancionados por el Departamento de Estado primero y por el Departamento del Tesoro después, lo menos que queremos es que nos afecten a nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con eso, ¿verdad? Ahora, aún así hay que decir, esta sanción anunciada por la Embajada de los Estados Unidos genera ya más dudas
que las que existían sobre la institucionalidad, que me imagino que tiene que ver en el mundo económico. Saber y confirmar que hay instituciones débiles y que estas instituciones débiles son influenciadas por hechos de corrupción, cuando hay dinero de por medio, cuando hay poder político de por medio, me imagino que no es bueno para la economía. No sé cómo lo analizan ustedes. Sí, mira, y de hecho es, bueno, en economía siempre estás en un mundo de contradicciones en el fondo. Y algo que pasa, lo que vos decís, es una señal de que nuestra economía tiene instituciones débiles. De hecho, algo de eso de que las calificadoras de riesgo recalcan bastante cada vez que viene. El que viene te recalca, te dice en la cara, sabes que tenés instituciones débiles, por eso no te puedo aumentar tu perspectiva, no te puedo aumentar tu rating. Entonces, eso es algo que sabemos. Entonces, eso es algo que importa bastante también. De hecho, algo que probablemente a un inversor extranjero le afecta. Recordate que la inversión extranjera directa aumentó muchísimo en las décadas pasadas, pero en los últimos años se estancó, porque justamente ese es uno de los puntos débiles que tenemos. Ahora, algo que, por ejemplo, que yo creo que va a pasar, que al final dentro de todo es como verle algo positivo a esto, va a tener que generar una serie de reformas en la economía y en el país, que va a tener que generar reformas que va a mejorar la gobernanza y va a mejorar el Estado de Derecho acá. Y eso va a hacer que en el fondo uno pueda tener una mejor economía, una mejor institución, y probablemente va a ser mucho más fácil después en años siguientes, probablemente ya mirando esto para atrás, sí. Ojalá pase eso. Vamos a poder aumentar nuestra calificación, vamos a poder tener grado de inversión y vamos a poder atraer mucha más inversión extranjera directa que pueda dar mucho más trabajo y pueda dinamizar mucho más la economía. Entonces, hay un tema particular, es que el tema de la incertidumbre, todavía no vemos los efectos negativos, los efectos son del tema de las elecciones que están en el contexto normal de lo que suele pasar, pero lo otro es el efecto negativo que tiene dentro de la imagen país, por más que no se haya movido el ENVI, el dólar sigue igual, afecta, pero eso en el conjunto después va a tener que gatillar alguna reforma, si es que a un expresidente de la República y a un vicepresidente en ejercicio recibe sanciones, yo pienso que los muchachos de acá en adelante van a pensar 2 veces más antes de meterse en algo complicado. Entonces eso probablemente va a calmar un poco más, espero, el nivel de corrupción y el nivel de informalidad, en alguna forma, por decirlo, del manejo de nuestra economía. Es decir, es como que si el gran hermano, el Big Brother, nos haya dicho se están portando mal, tienen oportunidad de modificar esta conducta, háganlo. Más o menos como decir, pensar que somos un buen alumno, sí. Pero bajamos nuestro promedio de notas. ¿Por qué? Porque andábamos payaseando, mirando al techo, no sé, sí. Lo que sea. Y ahí te dice, ¿sabes qué? Mira, o sea, andate a la dirección, pero a la vuelta, pucha, uno ya viene ya castigado, pero sabe que se tiene que portar bien. Y después el efecto de eso es que te aumente, mejoran las notas. Y 2 de los alumnos expulsados del colegio, más o menos así. No es una expulsado, todavía no lo sabemos. Víctor, ¿es una oportunidad? Sí. Hay un término que se llama, que suelo repetir en mis clases, iatrogenia. Iatrogenia es el mal que te hace bien. La zapatilla de mi mamá era iatrogenia, iatrogénica. Es más, el documento de sanción dice, esta sanción no pretende castigar y destruir a los sancionados, dice, sí. Solo que, tú habrás leído, solo que cambien sus hábitos sociocomportamentales en el mercado, dice. Porque ellos en realidad conspiran contra el fair play dentro de las reglas del mercado al comprar actores políticos que hacen políticas públicas que influyen en los mercados económicos. O sea, está jugando con la mano alguien del partido y metió gol como yo metía antes también, a veces empujándole a veces a alguien en el fútbol, ¿verdad? Sí. Y eso no se hace. Eso nomás dice, y acá yo anoté en un paper que estoy escribiendo, el dinero es el protagonista del delito, el arma terrorista, porque en una parte dice... Sí, vínculos con organizaciones terroristas. Vos dijiste, no dije yo. Sí. ¿Repetimos? Vínculos con organizaciones terroristas. Y se usó un arma. Los terroristas matan.
Y para los norteamericanos eso, después del 11 de septiembre, 11 de septiembre, ¿no? 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre. Entonces ellos dicen, guarda que estos tipos le voy a sacar su armas y es el dinero. Y eso sí es un tema muy interesante porque por primera vez en Paraguay un sheriff viene y le saca el arma a alguien en el salón, ¿te acordás? Far West. Le saca el arma y le dice... Sí. Y los perros están queriendo usar el arma con reportes de operaciones... Sospechosas nomás. Desde el 26 ya me contaron los muchachos que hay, dice, no, Cañijape nomás vamos a seguir, total está Sandra y no va a pasar nada. Dice, vamos a ver qué dice el señor René ahora. Pero todos están frunciendo el ceño y otras partes del cuerpo en este momento, ¿verdad? Cuando llega una transferencia, una orden, ¿verdad? En el modelo ese que sacó última hora de $100.000 por mes religiosamente le llegaba al secretario de Bachi Núñez. Muy bien, vos dijiste el nombre. Sí. Entonces, pero mira qué puntual, una organización perfecta. Y además rasca, le digo yo a los políticos paraguayos, Milton Friedman dice, en los mercados, en el sistema político y en el económico hay mercados. Y hombres egoístas llegan a un equilibrio y no se matan todos porque hay un sistema de precios. Y acá estos norteamericanos dijeron, acá sí puede haber alguna violencia, porque muy barato se están vendiendo los muchachos. Convirtieron en un outlet a la ANR, que entrega mercadería fuera de norma. Un presidente que estaba prohibido por las normas, viola las normas o se modifica la norma a $10.000 por cabeza. Lamentable, muy bajo. Y después se paga entre $5.000 y $10.000. Después por un palo verde y vamos a violar la Constitución. ¿Te acuerdas? Sí. Y dice, infructuosa tentativa, dice el documento. Y entonces lo que están queriendo hacer es sacarle su arma. Y el arma peligrosa es el dinero. Ellos son muy concretos y cuando vino la primera, allí sí fue nominación nomás. Sí. Era semiótica pura. Significativamente corrupto. Nada más. Todavía no había sanción. Departamento del Estado. Y el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos dicen, allá hay unos tipos que son significativamente corruptos y dice en una parte, y hay evidencias suficientes para que digamos esto. Yo no creo que en la primera manifestación hayan dicho de que hay evidencias suficientes y en la segunda no tengan evidencias suficientes, yo creo que las tienen, que son las pruebas que nosotros los paraguayos pedimos. Y que no hace falta que nos muestren porque vamos a Pope en su mercado nomás lo que ellos le han sancionado. Y lógicamente en lo extraterritorial que depende de su mercado, que es el mercado digital, donde todos estamos metidos, en los wire transfers y esas cosas. Entonces yo creo que tenemos que estar tranquilos, la economía paraguaya es de más de $40.000 millones, no va a haber ninguna corrida bancaria, ese es un banquito, es una gran casa de cambio que de marcante nomás tiene banco, ¿verdad? Es una casa de cambio, ¿verdad? Grande. Sí. Y que recibe los reales previa boleteada, que ya está todo, ya se sabe todo, ¿verdad? Entonces, cuando una casa de cambio recibe una tarjeta amarilla, no pasa nada. Ese no es un banco muy sólido, ¿verdad? Sirve solamente como tesorería de 3 empresas. Tabesa, Bebidas del Paraguay y, por último, hay 3 nomás. Bebidas del Paraguay, Tabesa y Pool. Y Bebida del Paraguay, Tabesa y el banco. Son las 3 empresas que andan. Sí. Toditas las otras empresas yo estuve mirando, o la mayoría, incluyendo el banco, son, porque la señora Sara le firmó un pagaré de $50 millones, según la declaración. Sí. Y podemos sospechar de que esa plata, con eso ella es el 95% de base, que tampoco no hay ningún delito. Ahora, la señora es norteamericana. Dicen que aparentemente eso ya lo desmintieron, sí. Aparentemente sí, no hay problema. Entonces no hay podemos refugiarnos todos acá en la isla. Bueno, veremos qué pasa en la isla. Vamos a hacer nosotros una breve pausa. A la vuelta de la pausa se suma vía Zoom Marcio Batilana, abogado. Él lleva causas en Estados Unidos de personas que habían sido vinculadas
en su momento a investigaciones por supuesto lavado de dinero y nos va a contar cómo funciona la justicia americana y siguen por supuesto con nosotros aquí Wildo González y Víctor Raúl Benítez. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y esta noche estamos analizando las implicancias que pueden tener en el mundo económico y también, por supuesto, en el mundo jurídico y financiero las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a dos actores políticos y en un caso también a un actor económico importante, a Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, y Horacio Cartes, ex vicepresidente de la República, y hay que recordar, actual presidente del Partido Colorado. Estamos ahora nosotros en contacto con Marcio Batilana. Él es abogado, experto en derecho penal y financiero, conoce el sistema jurídico estadounidense y de hecho representó a personas que llevaron adelante causas en el sistema legal estadounidense. Por eso queremos consultarle a Marcio, bueno, primero, cuáles son las implicancias y el proceso que lleva a una persona a ser incluida en una lista de sanción del Departamento del Tesoro, como lo es la lista de la OFAC. Marcio, buenas noches. Buenas noches, Fito, a vos, a toda la audiencia y a los señores Víctor y Wildo. ¿Cómo están? Excelente. ¿Podrías, por favor, primero hacernos una semblanza de lo que representa, digamos, estar en una lista sancionado por el Departamento del Tesoro y cuál es el proceso para esta sanción? Bueno, hay que aclarar de que el tema del sistema de listas existen varias. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene listas en función a zonas geográficas del planeta, a actividades y en función a cierta legislación particular. Lo que nos afecta a nosotros como Paraguay hoy en día es que tenemos a dos ciudadanos que han ingresado a la lista a través de la ley Magnitsky, que es una ley del año 2012 que sanciona conductas de aquellos que hayan sido o estén siendo aún funcionarios públicos y que se tengan suficientes elementos de convicción para afirmar de que han cometido algún tipo de irregularidad en materia de corrupción o de violación grave de derechos humanos. Esa misma ley tiene tres estadios. El estadio primario, que es lo que vimos el año pasado en los meses de julio y agosto, implica que el Departamento de Estado saque una declaración de que la persona, en este caso estas dos personas, Hugo Velázquez y Horacio Cartes, fueron declarados significativamente corruptos y se le retiró administrativamente la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos con la cancelación de la visa. Sí. El siguiente estadio ya es un estadio económico, que es lo que vimos la semana pasada, y es el Departamento del Tesoro el que toma la decisión de generar bloqueos económicos, vedando a estas personas, y entiendo que identificaron las empresas también, a que vuelvan a operar en el sistema financiero formal americano, es decir, no pueden volver a operar en dólares en ninguna cuenta financiera en el mundo. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro tienen unos procedimientos internos de análisis de información que ellos recaban, tanto de manera oficiosa como de fuente pública y también de fuente oficial que le pueda dar los respectivos gobiernos donde tenga representación diplomática. Sí. Y en base a eso generan ellos memorándums internos en donde se justifica la decisión. En el caso de la primera declaración, esta significativa de corrupto, es una declaración directa del secretario de Estado, es decir, lo que sería el canciller para nosotros. Sí, Anthony Blinken. Con cierta documentación de respaldo. Y luego, bueno, lo que pasó la semana pasada, que es la declaración de inclusión en la lista OFAC. OFAC es la Oficina de Control de Bienes de extranjeros. Esta oficina genera también todo un cúmulo documental en función a datos que va recopilando. Y en consulta, este es un detalle importante, en consulta con el Departamento de Estado, con el Fiscal General del Estado, es decir, el Departamento de Justicia y alguna otra oficina que sea necesaria, eso dice la reglamentación, elaboran un memorándum interno en donde justifican el por qué tienen que incluir a tal o cual persona en la lista y en base a eso se le incluye en la lista. Marcio, ahí te quiero interrumpir brevemente. Objetivamente ese es el proceso. Sí, acabas de darnos un dato que, bueno, para mí por lo menos es nuevo, el hecho de que este cúmulo de evidencias, pruebas, que aunque no estén en un proceso judicial, digamos,
son parte de un proceso de análisis, de revisión, de inteligencia. En este proceso también participa entonces el fiscal general de los Estados Unidos. Según la reglamentación, hay un decreto reglamentario, el 13818, que es de diciembre de 2017, que lo sacó el presidente Trump y lo amplió de vuelta en el 2021 Biden, con vigencia nada más. Él establece el mecanismo, hay un apartado donde dice que las decisiones se tomarán en consulta y bajo información a toda esta oficina, incluido el fiscal general. Es decir, está informado por lo menos de que esto está ocurriendo. Ahí hay que hacer una pausa y no quiero yo empezar a generar ningún tipo de zozobra. El siguiente estadio sí sería, según la propia ley Magnitsky, ya procesos judiciales, en donde ahí sí se analizan pruebas, ahí sí se analizan evidencias que se puedan tener, pero eso no necesariamente quiere decir que vaya a ocurrir. Objetivamente la ley dice eso, que puede ocurrir, pero hay que entender que el sistema procesal penal de los Estados Unidos, a diferencia del nuestro, no tiene la oficiosidad ni la obligatoriedad de la investigación o de apertura de causa. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Es absolutamente discrecional de la Fiscalía decidir qué causa investigar o qué causa abrir o no abrir. O sea, puede que haya elementos, pero si ellos no quieren procesar el caso, no lo hacen. No es, al contrario censo, acá en Paraguay la Fiscalía tiene noticia criminis de un hecho y debería de abrir una investigación penal sí o sí, porque eso es lo que manda la ley y la Constitución. Y para que intervenga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también, me imagino, debería darse en el territorio de los Estados Unidos el crimen o a través del sistema financiero de los Estados Unidos. De lo contrario, si se dio en nuestro territorio y no involucra al sistema financiero, no puede intervenir el Departamento de Justicia. Bueno, correcta tu aseveración, Fito. Mira, para que el Departamento de Justicia, hay que aclarar algo, Departamento de Justicia es el equivalente a la Fiscalía General nuestra. Departamento de Justicia forma parte del Ejecutivo en los Estados Unidos. El judicial, o judiciary, como le llaman ellos, es el poder judicial, que son los jueces, eso es totalmente aparte, simplemente para una cuestión conceptual. Sí, en respuesta a tu pregunta, para que el Departamento de Justicia y los fiscales tengan competencia para investigar un posible delito, basta y es más que suficiente con que se haya utilizado algún tipo de transacción en dólares en cualquier parte del mundo, porque eso toca la corresponsalía en el territorio americano, es decir, sea en Nueva York o sea en San Francisco, Los Ángeles, dependiendo del lugar del mundo donde se da la transferencia, toca algún corresponsal. Cualquier operación en dólares a través del sistema financiero. Si lo hacen en efectivo... A través del sistema financiero, claro. Efectivo otra cosa. No, eso no tiene nada que ver. Acá hay que aclarar bien. Acá lo que se le vedó a los dos ciudadanos paraguayos la semana pasada es: ustedes no van a poder volver a operar en el sistema financiero formal. Traducción: cuentas bancarias, tarjetas de crédito de origen que tengan origen en Estados Unidos, transferencias, giros, pagos, etcétera. Eso es lo que no van a poder volver a hacer. Sí. Ni a título personal, ni a través de terceros, ni de indirectos. Toda esa aclaración está hecha. Y lo interesante de esto también, Fito, es de que, si te fijas, hay dos excepciones que le dieron unas reglas 5 y 6 en el comunicado. Y son literalmente las 5 y 6 que existen. Son 6 excepciones nomás que existen a la regla de la lista OFAC a hoy día. Las otras 4 son también así de sanciones específicas a otras personas que le dieron, bueno, y son bastante similares, tenés tanto plazo para liquidar esto y mientras dure ese plazo va a poder seguir haciendo, no se te va a tener en cuenta ni en contra cualquier transferencia que vos hagas o pagos que hagas, porque son siempre cuando sea destinado a liquidar la sociedad. Claro. Y a partir de la fecha que venza, que es el 28, ya estarías en irregularidad. Eso no quiere decir que el 28 alguien va a ir preso si hace algo. No, a partir de ahí empieza tu riesgo de ser controlado. Lo otro, Marcio, que quería hacer hincapié es en el tema de las pruebas, porque hoy se está planteando, y aquí ya lo plantearon también antes Wildo y Víctor Raúl, hoy se está planteando como que Paraguay no tiene pruebas de de la decisión que está tomando Estados Unidos, y en realidad son decisiones administrativas que basan ellos en base a lo que dicen sus agencias, tanto de inteligencia,
de Tesoro, las agencias financieras. Esto se basa en pruebas que ellos tienen y que las van a utilizar en caso de que se dé un proceso civil en Estados Unidos. No lo van a hacer de otra forma. Bueno, te respondo eso. De que ellos hablan de lo siguiente: los estándares que dice la normativa es necesitamos suficientes elementos de convicción. Esos elementos de convicción es una valoración netamente subjetiva de la normativa americana. Es decir, si lo que para ellos les basta es, por dar un ejemplo, simplemente para el ejemplo, Sí. Fito, le basta una tapa de diario y le basta que eso esté corroborado con que alguien venga y manifieste verbalmente y te dicen eso para mí es suficiente prueba de lo que se está diciendo, o sea, suficiente evidencia, fantástico. Esa es la valoración que ellos le dan. Tanto para la declaración de significativamente corrupto como de la inclusión en lista OFAC, los dos procedimientos establecen de que ellos necesitan colectar suficiente elementos de convicción, no prueba, elementos de convicción nada más que le permitan sustentar esa decisión que es 100% administrativa. Y por ende es una cuestión que no afecta, no hay una afectación realmente o sea, la interpretación que le dan, no hay una afectación de principio de inocencia y nada por el estilo, porque no se le está juzgando a nadie aún. Por ende, es una decisión netamente del país. ¿Puede sonar arbitrario? Puede sonar arbitrario, sí. ¿Por qué? Porque la toma una autoridad jerárquicamente insuperable. En este caso, no existe nadie por encima del secretario de Estado, solamente el presidente. No existe nadie por encima del secretario del Tesoro, solamente el presidente. Entonces, dentro de la institución, ellos son la autoridad superior, toman una decisión directa que uno, al contrario, para la gente que dice no existen pruebas, sí existen elementos. No están acá a disposición en Paraguay, no, porque realmente si vos querés discutir esto, tenés que discutir allá. Vos querés discutir la declaración ante el Departamento de Estado, hay un procedimiento ante el Departamento de Estado donde uno se va y pide la revisión, te muestran la documentación y vos tenés un plazo y tiempo para controvertir. Lo mismo ocurre con el listado OFAC. Si vos llegás a estar en el listado OFAC, que vos llegás a estar inclusive por homonimia a veces, porque ha pasado esto, me consta, vos tenés la posibilidad de hacer un pedido de reconsideración, arrimar la documentación que vos tenés, que crees que justifica el por qué se equivocaron, y ellos tienen un procedimiento que demora entre 6 meses a 18 meses más o menos en promedio, eso varía caso por caso, no es absoluto, en donde ellos revisan y si realmente se dan cuenta de que hubo un error o que se exageró o lo que sea, revierten la decisión. Y te lo digo por experiencia personal. Yo he representado a ciudadanos paraguayos en procesos en Estados Unidos en donde los hemos terminado desvinculando lo de supuestas investigaciones de lavado de dinero, en donde nos fuimos y demostramos que no tenían ninguna conexión. Ellos se equivocaron, los propios fiscales y el FBI se equivocó, o sea, tenían una información incompleta, completaron la información y se dieron cuenta, bueno, está bien, pedimos disculpas, objetivamente obramos mal, no pasa nada acá, vuelvo a su país, no pasó nada, no tuvo preso, sí. no le pasó nada a mi cliente, no quiero mezclar las cosas, porque ellos reconocen cuando realmente uno va y controvierte, pero hay que controvertir allá. Claro, es difícil que sea un caso de homonimia con los actores que estamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Pero puede ocurrir, por supuesto. Ahora, cuando ellos planteen la revisión, si lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto, Marcio? ¿Lo hacen ante una corte, un juzgado? ¿Estas pruebas son públicas? No, es directo ante el Departamento del Tesoro, no es público, es un proceso solamente de interpartes. Sí. Inicialmente el Departamento del Tesoro te dice que no requerís un abogado in situ porque puede hacerlo online, pero recomiendan tener abogado. Y en caso que ya estés en la lista, obviamente tu abogado americano y él como ciudadano americano está vedado de proveerte servicios y de recibir dinero tuyo. Entonces, la solución es que en el caso de que se contrate un abogado, el abogado tiene que gestionar una licencia ante la OFAC para que la OFAC diga, ok, Fito Caral que está en la lista, perdón que te use ejemplo, pero para el ejemplo más, Fito. Sí. Fito Caral que está en la lista, me quiere contratar a mí, Marcio Batilana. Marcio Batilana me dijo, mira, él está en la lista, autorizame a que me pague, porque si no también yo voy a entrar en la irregularidad. Claro. Y la OFAC saca toda una certificación para que la persona pueda litigar ante OFAC. Ahora, en el caso de Horacio Cartes, es él y hay otras 4 empresas que, bueno, figuran como personas jurídicas en la lista de OFAC. ¿Qué pasa con el resto de las empresas que tienen algún vínculo con Horacio Cartes? Si la participación accionaria es minoritaria, es, digamos, 5, 10, 15% en el caso de Horacio Cartes. Eso hay que ir viendo caso por caso y me reservo la respuesta, Fito, porque como no conozco la estructura ni tampoco soy
soy asesor del grupo, ni quiero hacer ninguna valoración de trabajo ajeno. Entonces, Correcto. se va a tener que ir viendo caso por caso. Lo único que sí te puedo garantizar es de que Horacio Cartes como tal no puede hacer ningún tipo de operación en moneda americana. Eso no le veda que se haga en otra moneda local de otro país, sea guaraní, o peso, o real, o no sé. Y en principio la regla también dice de que empresas no americanas no están afectadas por las sanciones de la lista, solamente empresas americanas, que es lo que yo estaba aplicando en días pasados a algunos colegas y también a colegas tuyos. Ahora, a partir de esta declaración, el verdadero trabajo va a recaer en las empresas americanas, en asegurarse de no hacer negocio con ninguna empresa ni ninguna persona que esté directa o indirectamente vinculada a esta persona incluida en la lista, porque le genera un riesgo en el sistema americano de que ellos pueden terminar siendo sancionados en Estados Unidos. O sea, realmente acá con esto lo que gana el gobierno americano es decirle a sus marcas y a sus empresas americanas, entiéndase empresas americanas, todas aquellas que cotizan en bolsa, puede ser europea también, ojo con ustedes hacer negocio en Paraguay y ojo con quién van a hacer negocio en Paraguay. Y el país, como estaban diciendo ahí los colegas, realmente también nos afecta, pues nos afecta como una cuestión de imagen, ¿verdad? De imagen para inversión. Te quieren hacer consultas aquí. Víctor Benítez te quiere hacer una pregunta a Marcio. Aprovechando que es gratuito, claro. doctor. Una de las cuestiones que probablemente puede pasar es que gente pueda querer comprar las empresas que hoy están depreciadas reputacionalmente en el mercado paraguayo, que pertenecen al señor expresidente. Sobre todo este frigorífico que tiene, creo que un RUC allá y a lo mejor tiene otro RUC acá, que todavía no operó, se hicieron las inversiones, Shajá creo que se llama. Ajá. Si yo soy frigorífico Concepción, anoté acá, los que pueden comprar. Concepción, Guaraní, Minerva, Los Lazos, Atenas, Food, Belén. Si yo soy director de esto y quiero comprar esto, o si yo soy Luis Ortega, nomás digo, y quiero, le vendí luego ya a Raizen y tengo plata porque creo que no invirtió y quiero recomprar o quiero comprar INEX o ENEX, tengo que pedirle licencia al Departamento del Tesoro para pagarle, porque nadie le puede pagar nada, pues. Esa es la pregunta bien concreta, porque ya hay empresarios que están haciendo due diligence, así todavía informales, porque en el mercado y en la política no se queda nada vacío. Por eso, y eso es una tranquilidad para la gente que dice se va a despedir gente. Acá nadie le va a despedir a nadie. Alguien va a comprar esas empresas a mitad de precio y va a seguir laburando. Y gerentes ineficientes de algunas empresas que su flujo de caja siempre era financiado por el Itaipú del grupo, que se llama Tabesa. El Itaipú, porque el Itaipú de los... Sí. Siempre trae la plata de otro lado, pues. Yo creo que muchos gerentes van a cambiar y al contrario, puede subir el empleo en algunas empresas, en alguna farmacia, en algunos grupos de prensa. Puede ser que se cambie y entre nueva. Pero la consulta concreta es esa. Si hay que pedir o no una licencia especial al departamento para adquirir estas empresas. Claro, porque le vamos a tener que dar plata. O sea, esos empresarios le tendrán que dar plata al anterior. Marcio. Bueno, según como expliqué recién, la regla dice siempre y cuando las transacciones No, era sean más o entre menos eso, era. empresas no vinculadas al sistema americano, no tendría ningún tipo de consecuencia. El plazo ese que hablé del 27 de marzo es para que justamente estas empresas que entiendo tienen capital en Estados Unidos y entonces si tienen bienes también, porque aparentemente tienen bienes, o fondos al menos, tienen ese plazo para liquidar y retirarse del mercado americano. No pueden estar en territorio americano ni tampoco venderla a ningún otro ciudadano americano. Es lo que dice el comunicado y es lo que dice la resolución de OFAC. Lo que se haga a nivel local, sí, ya va a ser una cuestión de cómo lo están manejando y en qué moneda lo hagan también. ¿Por qué se retiró Lusic? Bueno, no nos va a poder responder, me imagino, Marcio, porque no sé si es tu área, Marcio. Sí, la verdad que sí. Bueno, justamente, básicamente mi especialidad es el tema de compliance o cumplimiento, que es analizar riesgo y ver qué tan riesgoso es mantener un negocio. Yo no digo de que haya habido algo entre que ella le haya generado un perjuicio o no al Luxic, pero entiendo que él representa varios grupos empresariales que cotizan en bolsa en Estados Unidos y demás, y automáticamente eso le puede generar un problema grande, ¿verdad? Que es lo que explicaba. Las grandes marcas que cotizan en bolsa
van a empezar a hacer su debida diligencia para ver quiénes son sus representantes en Paraguay, qué vinculación hay y demás cosas. Y si eventualmente corresponde, se podrían incluso retirar del país. Ya habían habido casos en países de Europa del Este, sobre todo, con esta misma clase de declaraciones que marcan muy importantes para evitar propaganda gratis, no quiero repetir, ¿verdad? Pero se han retirado del mercado porque les es más rentable decir, ¿sabe qué? En vez de arriesgarme a comerme una multa por seguir trabajando en un país donde puedo correr el riesgo de trabajar con algún enlistado, me retiro nomás. Porque al final del día, todas las empresas que cotizan en bolsa son consideradas empresas públicas. ¿Por qué? Porque las acciones Claro. están distribuidas al público, o sea, a los ciudadanos privados en general. O sea, En manos de cualquiera podemos ahorristas. ser dueños Sí, de... claro. Claro, yo podemos comprar acciones de Google hoy en día. Van a ser ultra minoritarias, pero somos dueños de la empresa. ¿Y qué ocurre? Si Google tiene algún problema en alguna parte del mundo, en la asamblea anual yo me puedo ir con mis 3 acciones de $500 cada una y reclamarle al CEO y decirle, che, en vez de que no estén pagando dividendos, ustedes se fueron a pagar una multa porque se fueron y no hicieron bien su debida diligencia y se metieron en negocio con fulanito de tal que haya sido esclavo de niños, o sea, hace esclavitud infantil para producir los teléfonos, por darte un ejemplo, porque eso también ocurre. O sea, toda esa clase de cuestiones de medidores, acá los colegas economistas van a explicar mejor que yo eso, son todas variables que se tienen en cuenta a nivel empresarial mundial para saber si es que corresponde o no invertir en un país. Y desde el momento en que tenés un grupo empresarial con una persona que está vinculada a una lista sancionada en la lista de OFAC, es una llamada de atención para que hagan una mayor debida diligencia. Como dije, a partir de ahora el control o sea, el Departamento de Justicia, el Tesoro y demás van a empezar a controlarle más a sus empresas americanas que no hagan negocio en Paraguay, o sea, que no hagan negocio riesgoso en Paraguay. Una pregunta como abogado, Marcio. A partir del 27 de marzo, ¿qué abogado podría representar a Horacio Cartes si sus honorarios están en riesgo, si tiene que cobrar en dólares en Estados Unidos, digo? Cualquiera, así como te dije, va a tener que gestionar nomás la licencia ante OFAC. ¿Hay una licencia especial para ese tipo de tareas? Sí. Marcio, ¿algo más que quieras agregar? Muy bien. No, estoy a disposición si tienen alguna consulta. Te agradecemos mucho por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, saludos a la audiencia, buenas noches. Marcio Batilana, abogado, experto en derecho penal y financiero, que también litiga en los Estados Unidos, así que conoce muy de cerca todo el sistema judicial. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida, van a seguir aquí con nosotros Wildo González, Víctor Raúl Benítez, economistas, y se suma de manera virtual el ministro de la CEPRELAT, el doctor René Fernández, en minutos. De vuelta aquí en Contexto, analizando las implicancias de las sanciones anunciadas el jueves pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Hugo Velázquez, Horacio Cartes y 4 de sus empresas. Recién hablábamos con Marcio Batilana, abogado, experto en el tema jurídico y financiero que litiga en los Estados Unidos y que conoce bastante de cerca cómo funciona el sistema de justicia. Y le quería preguntar aquí a Wildo González y a Víctor Raúl Benítez, economistas ellos, respecto a la inversión extranjera directa que tenga algún tipo de vínculo principalmente con Horacio Cartes, sancionado e incluido en la lista de la OFAC, sin dar nombres de las empresas multinacionales que están ligadas en algún tipo de sociedad con Horacio Cartes. ¿Cuál sería el comportamiento, digamos, normal de estas empresas ante esta sanción? Wildo. Bueno, ahí va a depender mucho probablemente de la decisión particular de las empresas, pero lo que te dice el sentido común es que probablemente van a empezar algún tipo de trámite para tratar de reducir la participación en esa empresa o tratar de hacer una especie de venta o traspaso a una figura un poco más no expuesta a ningún tipo de sanción, especialmente ligada a la parte a lo que justamente me mencionó antes Batilana. Ahora, lo que sí puede llegar a pasar también es un tema de que muchas empresas probablemente no están directamente relacionadas con el mercado americano. Entonces, hay muchas empresas que probablemente no veo necesidad de que tengan que ser traspasadas, vendidas o que tengan un tipo de movimiento en el fondo. Pero ahí hay que ver, o sea, yo creo que eso va a depender mucho también de cómo el mercado se porte, de cuál va a ser la decisión
del grupo Cartes, va a depender mucho también de una serie de factores también relacionados a la parte de cómo están los mercados, especialmente para tratar de conseguir financiamiento. Obviamente no hay que salir a la vuelta de la esquina a encontrar dinero como para comprar una empresa X en particular, entonces hay que ver también cómo está la condición del mercado local e internacional que pueda llegar a financiar eso, en el fondo, a pesar de que pueda haber personas o empresas que tengan bastante liquidez para poder hacer eso. Víctor, vos recién mencionabas en el bloque anterior que hay empresarios locales que están haciendo el due diligence, que es el proceso de cumplimiento, analizando, me imagino, pros y contras, fortalezas, debilidades. Creo que informalmente todavía no comenzaron un debido proceso, pero un due diligence simulado. Estoy leyendo acá, para no dar nombres de las empresas como tú dices, pero de esta se puede dar nombre porque publicó, pues. Sí. Enex o INEX dice así: tomamos la inmediata decisión de adoptar las medidas para terminar la sociedad con el grupo Cartes en Enex, dice. Debido a su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas. Cita literalmente lo que decía es muy grave que tu socio diga esto de vos. Sí. A veces tu socio te ponen paños fríos, dice. Yo creo que ellos tienen compliances, como dijo el doctor, de gobernanza corporativa muy exigentes, que hacen que tanto, es prácticamente un copy-paste hicieron. Exacto. De Enex con el otro que se llama Bebidas del Paraguay. CCU, creo que sí. CCU. Sí. CCU y Enex, los dos dicen igualito. Yo creo que los abogados fueron, pero eso fue en horas de la tarde del 26 de enero. El mercado financiero y el mercado de la aviación, hablo de eso porque acabo de embarcarle a mi hija al Brasil y dije, Dios mío, estos aviones, ¿cómo volarán? Y me dice mi hija, el mercado de la aviación es el más regulado del mundo. Tranquilo, nomás papá, vamos a llegar a San Pablo, está mi nieta con ella. O sea que ese es el nivel de exigencia. El mercado financiero y el mercado de la aviación son las dos industrias más reguladas del mundo. Por algo debe ser. Por eso es que estas dos empresas toman su decisión a horas, porque los compliances son muy exigentes. Yo creo que hay empresarios paraguayos que tienen también gobernanza corporativa porque emiten deuda. En la bolsa paraguaya ya es muy exigente. Sí. Y que van a tener que mirar un poco cómo se hace para comprar algunas empresas, porque no todo lo que tiene el señor Cartes es leproso, no. Es decir, muchas son empresas importantes. Él lo que pierde es su reputación, pero como dijo el abogado, ahora entendí. No te estamos todavía castigando, queremos que cambie tu conducta, dice inclusive el comunicado de la sanción. Y el abogado dice, ellos son muy discrecionales, puede que sí, o puede que no le lleguen a la justicia. Entonces le van a dar vida todavía a estas empresas, solo que reputacionalmente dentro del mercado financiero, que es muy exigente en los compliances, está aferrado, como dicen en el Brasil. Está en contacto con nosotros el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, doctor René Fernández, porque queremos consultarle las implicancias de estas sanciones recientemente anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos. Doctor, nos acompañan aquí en el piso Wildo González, economista, Víctor Raúl Benítez, economista. Te damos la bienvenida y queremos primero que nos comentes desde CEPRELAT cuál es el análisis que hacen de estas sanciones a dos actores políticos muy importantes como Hugo Velázquez y Horacio Cartes. Bueno, en ese sentido hay que recordar un poco que la CEPRELAT es la coordinadora nacional, lidera la política nacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido contamos con un ordenamiento jurídico, normativo e institucional que está organizado, que prevé este tipo de situaciones. Entonces, el análisis que nosotros estamos haciendo es justamente el que corresponde a cualquier situación de alerta que se genera en el sistema en este tipo de circunstancias. Comentarte un poco que la resolución número 70 del año 2019, que establece el reglamento para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los bancos y otras instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, identifica expresamente como una de las digamos, fuentes de búsqueda obligatorias la lista elaborada
Vamos a creada por la sí. OFAC, la Oficina Ahí lo de escuchamos. Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Sí, decía que la OFAC, la lista internacional de OFAC, es de búsqueda obligatoria para todos los sujetos obligados al sistema. ¿Sí? Estamos hablando desde instituciones bancarias, financieras, también otros sectores, como por ejemplo las corredoras de valores y otros sujetos obligados. El hecho de que exista una coincidencia, digamos, de alguna persona física o jurídica que tenga operaciones con un sujeto obligado a nivel nacional, en primer lugar establece la necesidad de la formulación de un reporte de operaciones sospechosas bajo el sistema que es administrado por la CEPRELAT, el sistema informático. Esa alerta ingresa al sistema y pasa a formar parte de la información que es analizada en forma permanente por la CEPRELAT. Pero hay otras consecuencias también que devienen de la coincidencia o de la publicación en la lista de OFAC de estos ciudadanos. La segunda consecuencia inmediata es la obligación de los sujetos obligados de generar o de disparar el mecanismo de debida diligencia ampliada respecto a estos clientes o vinculados a estos clientes. Hay que señalar que la resolución de CEPRELAT indica se extiende no solamente a clientes, también a usuarios, a proveedores, accionistas, funcionarios e inclusive beneficiarios finales. A ver, doctor, con quienes se tenga... Para entender mejor esto que está explicándonos, al existir, digamos, una sanción, los incluyen en la lista de la OFAC, inmediatamente las entidades financieras, inmobiliarias, casas de cambio, todos aquellos sujetos obligados que deben reportar a la CEPRELAT, no solamente tienen que hacer reportes y análisis de las operaciones de estas empresas o personas físicas sancionadas, tienen que ver toda la red, todas las transacciones que se vinculan a estas personas. Así mismo es. Las resoluciones de CEPRELAT hacen referencia en forma amplia, es decir, no se limita a las personas designadas, sino que también a todas las vinculaciones, y cuando hablamos de vinculaciones también hay que hablar un poco del concepto de los PEPs, las personas expuestas políticamente, el concepto de los PEP por vínculo, es decir, aquellos que tienen un parentesco con una persona expuesta políticamente, cuyos alcances están determinados también por resoluciones de la CEPRELAT. Decía, ese mecanismo de debida diligencia ampliada implica que los sujetos obligados de profundizar, ampliar, digamos, el conocimiento del cliente para poder gestionar debidamente el riesgo, establecer medidas mitigantes de ese riesgo en base al análisis que lo hagan. Sí. E inclusive este análisis implica también la decisión de continuar o no con la relación o de modificar los términos de la relación comercial, que inclusive la resolución de CEPRELAT hace referencia a que esa es una decisión de la alta gerencia corporativa, por tener una implicancia determinante en ese sentido en la relación. Quiero entender mejor, porque me llama la atención esto que nos está contando, doctor. Si yo soy gerente de una de las empresas de una de las personas sancionadas y opero con el banco Cacique Lambaré, el banco Cacique Lambaré está obligado a prestar especial atención a mis operaciones porque yo recibo un salario de estas personas que están sancionadas, que están incluidas en la lista de la OFAC. Bueno, hay que entender un poquitito lo que es el concepto del enfoque basado en el riesgo. O sea, en la gestión basada en el enfoque basado en el riesgo que cada sujeto obligado está obligado a gestionar. Eso implica que cada sujeto obligado debe conocer y gestionar conforme a las informaciones a las que tiene posibilidad de acceder estos riesgos. Y cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al riesgo de la utilización de ciertas actividades económicas para la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas o para el financiamiento del terrorismo
que es otro de los riesgos dentro del sistema. Claro. Finalmente también la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces nosotros no podemos indicar específicamente en qué caso generar o no esa situación, porque eso dependerá justamente de ese análisis especializado que los departamentos de cumplimiento de cada una de estas instituciones tiene que hacer. Por darte una información también, la CEPRELAT en su página web facilita a todos los sujetos obligados el acceso a las listas internacionales, entre las cuales se encuentra la lista de OFAC, justamente para brindar un insumo a todos los sujetos obligados al momento de llevar adelante ese análisis. Doctor, ¿qué representa esto para la CEPRELAT y para el país en el sentido de las revisiones que se vienen haciendo de las políticas anti-lavado de dinero, lo que representó la calificación, la evaluación de Gafilat? Incluir a dos personas de tanta relevancia política, ¿qué implicancias tiene para el país y para CEPRELAT? Bueno, por un lado, en lo que se refiere al proceso recientemente culminado de la cuarta ronda de evaluaciones, no tiene una incidencia inmediata y directa. Como sabemos, las evaluaciones de Gafilat son bastante metódicas, profundas, lideradas por expertos en la materia, y un evento, un episodio como este, lo que genera es, las alertas que ya están disparadas en nuestro sistema, y por otro lado, en la respuesta del sistema. Es decir, en cierto sentido, el sistema es puesto a prueba, y de tal forma que tanto las instituciones del sector público como del sector privado actúan en consecuencia a la normativa vigente y a las competencias, deberes y obligaciones que tiene cada una de estas entidades. Entonces nosotros creemos que también en función al fortalecimiento de nuestro sistema antilavado de dinero, por haber superado recientemente la evaluación de Gafilat, creemos que tenemos un nivel de maduración que va a poder gestionar esta situación en concreto conforme a los estándares internacionales que están comprendidos en las recomendaciones del GAFI y sus notas interpretativas. Acá le quiero hacer una consulta Víctor Raúl Benítez, doctor. Muchas gracias, doctor. Estaba nomás leyendo un documento que dice así: el banco, en la relación con sus contrapartes, adopta prácticas que contribuyan al desarrollo del mercado financiero socioambiental, buscando la transparencia, la promoción de la competencia justa, leal, criterios éticos. Con posterioridad, toda vinculación estratégica de cualquier contraparte con nuestro banco, dice, se realizan validaciones de control de listas de OFAC y CEPRELAT, firma Banco Basa. O sea, el Banco Basa no le puede contratar mañana, por ejemplo, a Hugo Velázquez como abogado porque estaría en la lista de OFAC, o como asesor financiero al señor Cartes. Eso que tiene que ver con la CEPRELAT, porque también la CEPRELAT dice que ellos consultan a ustedes, los señores de la CEPRELAT, señor ministro, para que el Banco Basa tenga cualquier relación con cualquier contraparte dentro del ecosistema, del sistema financiero, si está en la lista de CEPRELAT o está en la OFAC. ¿Qué implicaciones tiene esto ahora que aparentemente la hermana de uno de los que está en la OFAC? ¿Qué implicaciones tiene esto, señor ministro, desde su punto de vista, para ustedes controlándole a Basa? Bueno, justamente mencionaba, ¿verdad?, que en la resolución número 70, que es el reglamento de aplicación obligatoria para todos los bancos y financieras, se encuentra justamente la verificación obligatoria durante toda la relación comercial de listas internacionales, entre las cuales se encuentra la de la OFAC. Por dar un ejemplo, probablemente en cualquier institución financiera o bancaria, si una relación va a ser iniciada con posterioridad a las sanciones publicadas por la oficina, la OFAC, probablemente la entidad no va a iniciar esa relación, es decir, va a rechazar llevar adelante negocios.
Y en eso hay bastante coincidencia, probablemente no haya ninguna duda, salvo que la entidad tome una decisión empresarial fundada en evidencia y en dictámenes que bueno, en caso de que posteriormente exista algún tipo de situación, tenga la solvencia suficiente para justificar que ante la designación en la lista OFAC se haya iniciado de todo modo la relación. El problema generalmente se da, digamos, la situación más común sería el caso de aquellas personas físicas y jurídicas que luego de haber sido incluidos en la lista mantienen o tenían anteriormente relaciones comerciales con un sujeto obligado. Y ahí es donde el sujeto obligado tiene esas obligaciones de vía diligencia, y entre las obligaciones de vía diligencia, durante la vigencia de toda la relación, está la de la verificación de las listas internacionales y, bueno, y las acciones que tiene que tomar en caso de la existencia de una coincidencia. En este caso hay un match con la lista OFAC y ese sujeto obligado deberá tomar, por un lado, las medidas mitigantes respecto al riesgo y, por otro lado, también la decisión empresarial de continuar o de cortar la relación. Ministro, ustedes desde CEPRELAT tienen relaciones de cooperación con sus pares de distintos países y me imagino que una relación principalísima con los organismos de prevención del lavado de dinero, contraterrorismo en Estados Unidos. A raíz de esta sanción y lo que dice la declaración del Departamento de Estado cuando vinculan a Horacio Cartes y Hugo Velázquez o a sus enviados con grupos terroristas y pago o recepción de sobornos, cuando hablan de pago de sobornos a legisladores durante periodos bastante extensos, y cuando hablan de prácticas de corrupción, de tráfico de influencias, de licitaciones con el gobierno, ustedes a partir de ese momento hacen también un análisis, incluyen a otros actores en esta vigilancia que puede llevar adelante CEPRELAT. Además de eso, ¿llevan adelante alguna acción ante el Ministerio Público luego de que se haya dado esta declaración? Sí, para nosotros están disparadas las alertas. ¿Qué implica eso? Que estamos recibiendo reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados. También tomamos conocimiento, porque es una declaración pública, de los hechos que son mencionados, y el análisis que estamos haciendo es, digamos, vinculado a informes anteriores que ya hemos elaborado, que tienen que ver con estos hechos que ya han sido comunicados al Ministerio Público. Entonces, un poquitito la decisión estratégica que estaremos tomando una vez concluido este análisis es sobre la necesidad de la formulación de nuevos informes de inteligencia financiera basados en hechos nuevos o informes complementarios de los informes de inteligencia ya presentados con anterioridad al Ministerio. Última consulta, ¿ustedes reciben información de los Estados Unidos? Sí, nosotros formamos como UIF parte del sistema regional y el sistema global que está liderado, ¿verdad?, por el GAFI, en el caso regional con el GAFILAT, y hay un organismo que es denominado el grupo ECMON, que es una instancia digamos, de transmisión de información de inteligencia entre las distintas unidades de inteligencia financiera del mundo. Esa es la instancia principal donde se comparten las informaciones con otras unidades de inteligencia financiera del mundo, sin perjuicio de que también podemos hacer, digamos, podemos compartir información en forma directa con otras UIs del mundo, ¿verdad? Y particularmente lo que se refiere a los Estados Unidos, con FinCEN, tenemos relaciones y tenemos vínculos, digamos, oportunidades de cooperación en este y en otros casos. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias, buenas tardes para todos. Ministro René Fernández de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. A la vuelta de la pausa hacemos las conclusiones aquí con Wildo González, Víctor Raúl Benítez.
parte final del programa En Contexto con actores del mundo económico. Están aquí con nosotros Wildo González, economista, también economista Víctor Raúl Benítez, y tuvimos contactos vía Zoom con Marcio Batilana, abogado, y con el ministro de la CEPRELAT, René Fernández. Queremos las conclusiones respecto a, bueno, qué puede pasar aquí en adelante, lo que escuchamos, qué conclusiones sacan Wildo González y Víctor Raúl Benítez. Wildo. Bueno, primeramente la conclusión obviamente de todo, se refuerza un poco lo que dijimos al comienzo del programa, es algo bien negativo en el corto plazo, algo que puede llegar a reforzar algunos efectos de incertidumbre tradicionales que se presentan en estos tiempos de elecciones en nuestra economía. Pero yo quiero tratar de mirar el vaso un poco medio lleno en el fondo y tratar de pensar de que toda esta situación va a llegar a generar algún proceso de reforma que trate de mejorar el Estado de Derecho y la gobernanza en nuestra economía, en nuestra justicia, que va a poder posibilitar que en el grado futuro podamos tener grado de inversión, podamos tener mayor inversión extranjera directa y obviamente los efectos que tiene la inversión extranjera directa en la economía son bastante positivos en el sentido de que no solamente dinero, sino que es conocimiento tecnológico que llega. Y eso yo creo que va a facilitar bastante todos estos eventos desafortunados que están pasando. Dentro de unos años probablemente vamos a ver efectos positivos de esto, aunque parezca un contrasentido eso. Entonces esa es la conclusión que tengo. O sea, en el corto plazo un poco negativo y en el de largo plazo trato de ver el vaso medio lleno dentro de todo esto. Una sola consulta. Eso depende, me imagino, de decisiones políticas. Sí, justamente como recién estaba diciendo Víctor, la economía y la política van de la mano. Entonces va a depender mucho también del desarrollo político y de cómo se vaya desarrollando. También tener, aparte de todo eso, tener la certidumbre de cómo va a quedar el Parlamento con el nuevo sistema de votación que tenemos. Entonces hay demasiados elementos de incertidumbre que no te permiten tener la certeza de lo que te va a pasar en el corto plazo. De hecho, eso es algo lo que le define la incertidumbre. La incertidumbre uno puede ver. La volatilidad es algo que uno puede ver. De hecho, la volatilidad se transa en el mercado. En Estados Unidos puede apostar por la volatilidad que puede ver en la bolsa de valores, pero por la incertidumbre uno es. Claro. Y justamente lo que está mencionando es un elemento de la incertidumbre que es un efecto negativo que va a afectar a la economía. Víctor. Sí, la economía, vuelvo a repetir, tiene nexos muy importantes con la política y los mercados, por lo general, cuando son forward, cuando es hacia adelante, son mercados que constituyen relaciones de poder, representan a relaciones de poder. No existe ese libre mercado de Adam Smith, ¿verdad? Gran cantidad de oferentes, demandantes, en gran medida son relaciones de poder, más aún en el Paraguay, donde lo que existe es el cronicapitalismo, capitalismo de secuaces, que es mi teoría, luego ando predicando mucho eso, de ella se ríe Wildo, que es un capitalismo en donde los que cooptan el poder político son fuerzas económicas que hacen eso para crear normas e incumplirlas. Y con ese incumplimiento de esas normas ellos obtienen preponderancia en el mercado, mayor market share, etc. Acá, y termino, acá solo que viene un referee de afuera, la mayor economía de mercado del mundo. Y viene y la mayor democracia del mundo occidental, o una de las mayores. India tiene más gente, creo que vota. Pero dice, se castiga a estos señores porque socavan la estabilidad de los mercados económicos, de los sistemas institucionales económicos y políticos, y depredan también, eso yo nomás ya le agrego, los mercados, porque tenemos información creíble con suficiente evidencia, que es lo que nos dijo el doctor cuando nos habló. Yo creo que el señor Prono y el señor Palacios, que son los abogados reales del señor Cartes, tienen que hablar. Porque Pedro es el speaker, y muy bueno, entre paréntesis, Pedro, como todos los abogados. Sí, sí, muy bueno. Y Pedro, en realidad creo que es el asesor de esta gente y es muy buen asesor. Pero llegó el momento en que tienen que trabajar el señor Prono y Palacios para que no llegue a la justicia norteamericana, porque estos son actores económicos y políticos de nuestro mercado. Y también creo que es un llamado de atención para la justicia paraguaya, que es extrema, que también socava
la institucionalidad de los mercados. Entonces, eso es un poco mi conclusión. Ya es hora de que los abogados del señor Cartes, de que le conozcamos quiénes son y que hablen y que le defiendan al señor Cartes como deben defenderle. Bien, les agradecemos por la presencia esta noche aquí y yo quiero agregar algo. A mí me llama poderosamente la atención que el presidente del partido político más poderoso del país no hable después de haber sido sancionado por los Estados Unidos. Horacio Cartes no hizo declaraciones hasta hoy de lo que implica esta sanción contra su persona y contra sus empresas. Y eso es muy llamativo. Cuando un actor político se mantiene en silencio, eso tiene que llamarnos la Hay atención. una yapa. Una yapa. Yo lo que le pregunto a mis amigos colorados, que tengo muchos, Sí. es si el señor sancionado, expresidente, que es un activo de la nación paraguaya, debería estar fundando una fundación. Así son los que se retiran, ¿verdad? Es más importante que el Partido Colorado, porque veo que muchos colorados lo defienden, muchas coordinadoras coloradas lo defienden, y me da la duda de si es más importante que el señor Cartes no sea sancionado o lo que fuere, que el propio Partido Colorado, que es un partido glorioso, que es el partido de mis abuelos. ¿Alguna yapa, Willow? No. Bueno, ya que estábamos generosos. Nosotros nos reencontramos mañana aquí en Contexto.